en Mercado Abierto, en Capital Radio, en una jornada con mucha adrenalina, mucha volatilidad, mirando a las tecnológicas estadounidenses, mientras vemos que dentro del IBEX 35, pues al final han terminado apenas 9 valores en positivo, lo mejor para Telefónica y lo peor para ACS, con caídas del entorno del 3%. Abrimos con esta expectativa nuestro consultorio de bolsa y nos acompaña Manuel Pinto, responsable de análisis de XTB en España. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Lucía? Muchas gracias por la invitación y un placer, como siempre, estar con vosotros. Gracias a ti por aceptarla. Un lujazo contar contigo, Manuel. Bueno, pues empezamos con ese contexto de mercado, ese susto tecnológico. ¿Es un susto o hay algo más detrás? ¿Cómo lo veis vosotros desde XTB? Pues, Lucía, lo hemos comentado en alguna ocasión y siempre decimos lo mismo, ¿no? Al final, nosotros creemos que estas caídas son oportunidades de compra, que son correcciones sanas. En este caso, nosotros decimos que los mercados alcistas como el actual no mueren como las personas, no mueren por viejos, mueren por razones económicas o razones técnicas que nosotros siempre identificamos dos: por una recesión, que de momento creo que queda totalmente descartada, o bien por un cambio brusco de política monetaria de los bancos centrales, sobre todo del predominante. Hemos visto subidas de tipos, por ejemplo, en Europa y, por ejemplo, en Japón, pero vamos a ver lo que hace la Reserva Federal. Es, desde luego, para nosotros el mayor interrogante y el principal motivo de las caídas que hemos visto en los últimos días y, sobre todo, en las tecnológicas hoy, aunque ahora te comento otros factores que creo que son importantes. Pero yo no estoy tan a favor como hace el mercado de hablar sobre subidas de tipos, ¿no? Incluso hay algunos analistas que hablan de una subida de 50 puntos básicos en el próximo mes de septiembre. Yo creo que Kevin Walsh tuvo un mensaje agresivo, sí, de liderazgo, sí. Los bancos centrales, y en este caso los presidentes, si lo recordamos en épocas pasadas, siempre entran igual, entran como un elefante en una cacharrería, prometiendo un montón de cosas, prometiendo independencia, prometiendo lucha, prometiendo muchísimas promesas, pero realmente luego acaban falleciendo, acaban ofreciendo pues medidas acomodaticias, flexibles, y vamos a ver lo que ocurre. Yo creo que ha ganado tiempo, yo creo que ha esperado a ver si la inflación realmente es transitoria, qué tipo de inflación, cómo la compara, y esos grupos de trabajo para esas áreas que definió el otro día, que van a empezar ahora a proyectarse, pero que él ya adelantó que para finales de año espera tenerlo, y que por tanto yo creo que va a esperarse a tomar una decisión a finales de año. Los factores, para mí, que están tomando en cuenta las caídas de hoy, bueno, pues yo mencionaría algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el lanzamiento de algunas aplicaciones de inteligencia artificial en China. En los últimos días hemos visto nuevos lanzamientos y ya sabemos cómo funciona, como ocurrió con DeepSeek. Al lanzar estos nuevos modelos, que parece que ya se están quedando en un 90% del rendimiento de las empresas americanas, lo hacen en una fracción de coste, es decir, mucho más competitivo, y al final hace que, si la IA sea más económica, las altas valoraciones actuales pues no se justifican tanto. Vimos ayer la salida de DeepMind, de Alphabet, ¿no? De John Bumper, que ha sido premio Nobel y ha sido pues una de las mentes pensantes de Alphabet, que se va a Anthropic. Y esto pues deja también esa lucha entre empresas, no solo en los centros de datos, sino también en los despachos, y una subida en los costes fijos importantes para retener capital humano. Hablamos del SaaS apocalipsis de nuevo. Vimos los resultados de Accenture de los últimos días y ese aviso de cómo está cambiando el sector del software por la inteligencia artificial. Incluso se habla de que los socios de Accenture no van a poder acceder al bonus debido a la valoración actual de la empresa. Hemos visto la Reserva Federal, que ya hemos comentado, incluso el Banco de Japón subiendo tipos y bueno, pues endureciendo política monetaria y dejando sin liquidez a los mercados. Al final, Japón ha sido la fábrica de dinero durante todos estos años y es muy importante. Y por último, pues representado en SpaceX, la euforia que hemos visto en los últimos meses, que bueno, pues la valoración ayer cayó un 600.000 millones de dólares, lo que creo que ha sido la segunda mayor caída en términos de valoración de toda la historia de los mercados financieros, ¿no? En cualquier caso, creo que a pesar de ello, salvo que veamos ese cambio drástico de política monetaria de la Fed, que eso sí que implicaría una revisión constante, yo creo que ahora mismo hay que comprar en las caídas, hay que seguir manteniéndonos positivos y hay que seguir acumulando activos financieros, que yo creo que ahora mismo es lo que hay que hacer, y esperar a ver si realmente sube tipos o no la Fed. Yo creo que no los va a subir, aunque lo debería hacer.
pero creo que no los va a subir y por eso creo que va a debilitarse más las monedas fiduciarias y hay que seguir invirtiendo o confiando en activos financieros. Genial, pues eso en cuanto al contexto de mercado que nos encontramos ahora mismo, Manuel. Vamos a recordar las formas de contacto para nuestros oyentes que quieran participar en este consultorio. Nos pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, nos pueden llamar al 91 283 33 33, nos pueden enviar una nota de voz a través de WhatsApp al 687 05 0600 y también, como estamos en directo en nuestro canal de YouTube, donde pueden seguir los gráficos junto con la explicación de Manuel Pinto, pues también en el chat nos pueden plantear esas dudas. Vamos a empezar por ACS, compañía de la Bolsa Española que llevaba unos meses bastante potente y hoy la vemos recortando. ¿Lo ves igual que lo que nos has comentado en el contexto de mercado? ¿Se pueden aprovechar caídas para tomar o aumentar en ACS o ha cambiado algo en su aspecto que nos haga llamar a la cautela? Pues mira, Lucía, lo hemos comentado en anteriores consultorios, ¿no? Para nosotros ACS es el mejor valor dentro del IBEX 35, un valor que hay que tener sí o sí desde mi punto de vista, un valor que ha sabido diversificar, un valor que ha incrementado su cartera de pedidos, un valor que es verdad que ha sido muy dependiente de la inteligencia artificial por los centros de datos y por su ventaja competitiva a través de su filial Turner, también en Alemania, Australia, y que para nosotros pues, ha presentado unos resultados trimestre tras trimestre magníficos. Dicho esto, lo que hemos comentado también, y fíjate que guardo ACS de los últimos consultorios, ¿no? Que veíamos proyectado en caso de que hubiésemos perdido este canal alcista, que veis aquí dibujado al final, y proyectábamos en caso de pérdida un hombro cabeza-hombro, ¿no? Los hombros cabeza-hombros nos dan un cambio de tendencia, en este caso la tendencia pues queda claro que es superalcista, ese hombro izquierdo, hombro derecho y cabeza creo que quedan muy bien identificados con los dibujos planteados y en caso de romper definitivamente estos niveles, pues nos hubiésemos proyectado este hombro cabeza-hombro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que normalmente nosotros siempre decimos que al menos tiene que haber o bien 3 velas diarias o bien un 3% de caída para poder confirmar una ruptura, en este caso a la baja, no se ha provocado y la compañía ha vuelto a subir. ¿Qué es lo que estamos viendo en última instancia? Si os fijáis, las bandas de Bollinger vuelven a extenderse. Estamos incluso en la parte superior, es decir, yo creo que lo que hemos visto hoy, incluso podríamos ver ese martillo bajista, ¿no? Que estamos identificando al final de esta tendencia alcista, que puede venir después una vela bajista superior, ¿no? Incluso que podamos ver, no descarto, a ACS cotizar con esa previsible caída niveles que soporten la parte baja del canal alcista. Pero desde aquí yo creo que otra vez podríamos verlo rebotar. Niveles de sobrecompra en RSI, sí, pero no son preocupantes. Ya hemos dicho en anteriores ocasiones que el RSI por encima de 70 no es que sea una señal de venta, sino que además nos ofrece pues una consistencia a la compañía. Hemos superado medias de la media móvil de medio plazo después de esta ruptura alcista y en el ADX seguimos viendo tendencia alcista importante. Para mí, ACS hay que tenerlo en cartera en el caso de tener valores españoles, pero aunque no sea con esa justificación, yo creo que ACS sin lugar a dudas es un buen valor para tener. Genial, pues eso para este valor español, para ACS, que hoy lo hemos visto recordando terreno. Vamos ahora a escuchar un audio de WhatsApp, siguiente consulta que nos han planteado en el 687 05 0600. Buenas tardes y un saludo al programa. Mi nombre es Fernando y quería preguntar al analista cómo ven las acciones de Nvidia, si remontarán o hay que intentar vender posiciones. También quería preguntar por las acciones de CIEM Automotive. Y las tengo las dos con algo de pérdidas, con un 3%. Muchas gracias y un saludo. Perfecto, pues gracias a nuestro oyente por esa consulta. Empezamos por Nvidia. Manuel, ¿cómo está ahora mismo? Bueno, antes decía, perdóname, Sí. Lucía, que era un martillo, bueno, la figura de ACS que comentaba en un hombre colgado, ¿vale? Que me equivocaba antes simplemente y que suele dar Vale. esas caídas posteriores, ¿vale? Bueno, en Nvidia, nos decía nuestro oyente, ¿qué es lo que hacemos con Nvidia? Es una de las grandes preguntas, sin lugar a dudas, que nos hacemos todos en el mercado. Yo creo que hay que seguir confiando en Nvidia, en su papel actual como líder. Ya no solo hablamos de los chips, Lucía, porque ya nos vamos a otra serie de diversificación, ¿no? Hace poco comunicaba sobre los ordenadores personales, y hemos visto también al consejero delegado hablar sobre robótica, automatización, procesos, robots, en la vivienda, el uso de la inteligencia artificial. Bueno,
Y yo creo que todo esto, pues desde luego que es muy positivo, ¿no? Hemos conocido en los últimos días también una emisión de deuda importante de 25.000 millones de dólares, creo que ha sido. Llama la atención que el tramo a 2 años de Nvidia y del Tesoro es prácticamente lo mismo, ofrece lo mismo a 2 años una empresa que un país, ¿no? Es decir, fijémonos dónde está el riesgo que tiene cada uno de ellos. Bueno, para mí los resultados son estratosféricos, la previsión de crecimiento es brutal, es verdad que nos quedamos ahí pendientes de toda la parte de China, pero que ni siquiera se tienen sus datos y en sus cifras en los últimos trimestres. Y bueno, pues yo a nivel fundamental confiaría en Nvidia y ahora lo veo, por ejemplo, Lucía, con empresas comparativamente cuando valoramos una empresa, ¿no? Por ejemplo, el PER o el PEG, por ejemplo, el PEG, que es de empresas en crecimiento, ¿no? Y lo comparamos con SpaceX y vemos que los ratios nos dicen que todavía Nvidia es una empresa con potencial, una empresa que cotiza a múltiplos elevados y exigentes, pero cuidado, que es Nvidia, ¿no? Que los beneficios también están ahí. Bueno, dicho esto, me preocupa que hemos roto a la baja la media móvil de 50 sesiones. Me preocupa que aquí podríamos estar dibujando pues una bandera, que una bandera es también una figura de continuación, como hablábamos también con ACS, lo decíamos de cambio de tendencia, este es de continuación. ¿Qué implica? Que cuando estamos viendo niveles hacia arriba o hacia abajo en esta bandera, pues después sobre todo intentamos predecir que eso, las rupturas alcistas pues nos dan una proyección de lo que mide esta bandera, ¿no? Y cuando más tiempo duren, al menos hasta los niveles de soporte anteriores, pues luego puede ser la figura puede ser más alta. Lo preocupante es que no hemos conseguido romper en esta vela que vemos aquí en los 210 dólares por acción, nos hemos ido más abajo y hemos roto a la baja, fijámonos, la media móvil de 50 sesiones. Incluso pues hemos tocado la parte inferior de Bollinger, lo cual suele darnos de vez en cuando rebotes técnicos. Fíjate que, hablando de rebotes técnicos, un poco similar a lo que veíamos en esta situación, ¿no? Niveles de soporte del 50, retroceso de Fibonacci, un nivel de soporte clave, rebota a nivel técnico algo, de los 200 nos vamos a los 210 y volvemos a baja. Aquí yo creo que es un nivel fundamental porque además podemos estar dibujando también un doble suelo, ¿no? Un doble suelo porque estamos rebotando aquí de nuevo y vamos a ver si proyectamos después algo por encima. Este doble suelo, fijémonos que nos da este primer punto y este segundo punto y podemos identificar ¿vale? Como proyección, pues en caso de ruptura de los 210 dólares, nos iríamos directamente, según esta figura técnica, a los 225 dólares, ¿no? Entonces todavía tendríamos que esperar, sería una confirmación de ruptura de la bandera y también ruptura de ese doble suelo y por tanto al alza. Niveles a vigilar, pues en lo que estamos ahora mismo, los 200 dólares, la verdad que es un nivel fundamental ahora mismo, ¿no? Para aquellos inversores que la tengan en cartera, estamos a 203 dólares. Aquellos que quieran pensar más en el corto plazo, pues yo pensaría en vender en este tramo entre los 199 y 190, ¿no? Que sería hasta el siguiente soporte del 61,8 de Fibonacci. En cualquier caso, si no tenemos tanta prisa, pues yo me pondría directamente este soporte de los 190 dólares que veis aquí reflejado, que estoy pintando en rojo, que aquí sí que nos podríamos ir más abajo y sería la ruptura a la baja de la media de más largo plazo, pero no descarto que incluso rompiéndolo este nivel de los 200 dólares podamos hacer un pullback y recuperar. Entonces, me esperaría y pondría este precio de stop 190. Para aquellos que quieran comprar Nvidia, pues bueno, podríamos comprarla ya esperando ese rebote de estos niveles de soporte como ocurrió la anterior vez o incluso confirmando por encima de los 210 dólares, que yo creo que de ahí vemos proyecciones hasta los 225 dólares. Genial, pues eso para Nvidia. Nos preguntaba también por CIE Automotive, la compañía española. Nos decía nuestro oyente también en ese audio que la tiene con ligeras pérdidas y lo mismo, quiere saber qué hacer ahora mismo con esta firma, con CIE. Pues mira, aquí también podemos identificar, similar a lo que decíamos en ACS, hombro izquierdo, hombro derecho, cabeza. Es verdad que la tendencia pues es algo alcista, ¿no? Porque venimos de los 24 a los 30 euros, pero ha sido demasiado violento, pero sí que estamos viendo que aquí empezamos a perderlo, ¿no? Primera ruptura, que decíamos antes que todavía no llega a ser tan de confirmación, aunque empezamos a ver ya varias velas y después hace un engaño de pullback y empieza otra vez a romper a la baja, ¿no? Ya vemos varias velas tocando como soporte la banda inferior de Bollinger, hemos roto soportes de niveles de 27, 28 euros por acción, nos vamos más abajo y bueno, pues la verdad es que yo creo que como nivel de soporte siguiente, pues empezamos a ver los 26, 25,
vamos a identificar estos niveles que hemos visto previamente, que se convirtieron en soporte, sí, en estos niveles de 26, 25, que yo creo que puede estar el siguiente tramo de CIE, ¿no? Entonces, hoy lo estábamos viendo con resultados del sector automovilístico. Volkswagen creo que estaba cotizando a niveles de 1998, ¿no? O sea, fijémonos en qué niveles están algunas automovilísticas, inflación, un sector muy intensivo de energético, alta competencia, falta de renovación, aranceles, subida de materias primas, ¿no? Para nosotros, pues muchas dificultades que desde luego que creo que entrar en CIE o entrar en empresas automovilísticas tiene un coste de oportunidad. La tenemos en cartera, nos dice el oyente, pues a mí yo creo que viendo esto CIE se nos va a los 25 euros, ¿no? Entonces creo que es mejor abandonar el barco antes, siempre y cuando pues pensemos oportunidades también en las que podamos entrar. Decíamos antes de Nvidia, decíamos antes de ACS, pues bueno, como dos oportunidades que yo ahora mismo como opinión considero que pueden tener más potencia. Genial, pues eso para CIE Automotive. SpaceX, protagonista también en las últimas horas. Pues nos pregunta un oyente si podría ser momento de ponerse cortos. Bueno, ya ha recortado bastante de ese terreno que ganaba. Hoy la vemos subiendo. ¿Cómo la ves, Manuel? SpaceX. Bueno, decir que pueden con nosotros perfectamente, por ejemplo, en opciones, ponerse corto, ¿vale? Nosotros tenemos opciones call en largo, opciones put en corto, y para aquellos inversores que piensen que SpaceX puede tener un recorrido bajista, pues les invito a ver las opciones que tiene XTB, que son muy atractivas, ¿no? Bueno, dicho esto, nos vamos a poner, normalmente, Lucía, siempre podemos poner gráficos diarios, semanales, ¿no? Un poquito más a medio plazo a la hora de valorar empresas. Evidentemente, después de que el lanzamiento ha sido hace apenas unos días, pues en este caso nos ponemos gráfico de 15 minutos. Podemos ver el recorrido que tuvo hace 10 días, ¿no? En la salida a bolsa, con subidas que llegaron a cotizar hasta los $200, y después de esto, fijémonos, ¿no? Canal bajista, mínimos y máximos decrecientes, lo decíamos antes, empresa cotizando unos múltiplos muy, muy, muy elevados, pero fíjate lo que te digo, a mí me gusta y no lo puedo justificar ni por técnico ni por fundamental, porque las valoraciones son muy exigentes y porque el técnico no nos da aquí ningún tipo de señal de compra. De hecho, tendríamos que esperar un pelín para esa señal de compra, sería pues cerca de los 165, 167, que sería esa ruptura que estamos viendo en este canal bajista, pero fíjate qué niveles estamos de sobreventa de RSI, bueno, no hay ADX porque apenas ha habido movimientos, ¿vale? Pero que podría significar un movimiento de compra también rompiendo la media móvil de 50 sesiones, ¿no? Bueno, que apenas son 10 sesiones en este caso. Pero dicho esto, yo creo que aquí no compramos una empresa por los números actuales. El que compre SpaceX fijándose en los números actuales, no creo, como opinión, que no debería adquirirla, básicamente porque los números no justifican las valoraciones actuales, ¿no? El crecimiento interanual de un año del primer trimestre ha sido de apenas los beneficios de un 15%, lo cual pues tampoco es que nos digamos que sea una gran empresa tecnológica de crecimiento. Es verdad que el gasto está siendo muy elevado, gasto en XAI, gasto en Colossus, gasto en inteligencia artificial, en Twitter. Bueno, la parte de Starlink, que es de los satélites orbitales, de 10.500 satélites, que es la parte que más beneficios genera, esa conectividad, pues es la que nos justificaría de esas valoraciones, pero estamos comprando una visión, estamos comprando una promesa, estamos comprando la empresa del futuro, la empresa del siguiente siglo, ¿no? La empresa de las siguientes generaciones, la primera incluso, ¿no? Entonces, yo creo que aquel inversor que quiera adquirir SpaceX tiene que, por un lado, acostumbrarse a la volatilidad. De hecho, fíjate las velas que vemos, ¿no? Y por otro lado, pues saber que ahora mismo la empresa es cara, pero que lo que se está comprando no es el precio actual, sino lo que puede ser la empresa en un futuro. Perfecto, pues eso para SpaceX. Vamos ahora con la siguiente consulta que nos han enviado a través de WhatsApp. Vamos a escucharla. Buenas tardes. ¿Cómo vería el analista una entrada en Acerinox o en Arcelor? Muchas gracias. Buenas tardes. Pues entrar en Acerinox o en ArcelorMittal. ¿Cómo lo ves ahora mismo, Manuel? ¿Tienen algún punto de entrada? ¿Alguna de las dos te convence? Pues hablábamos hace poco de Acerinox y decíamos que estaba en una tendencia alcista impecable, ¿no? De mínimos y máximos crecientes. Perdón.
que podemos ver también reflejado ahora mismo en la gráfica, ¿no? Y que estamos viendo cómo se debate ahora mismo en esta última vela en romperla a la baja o no. Yo sí confiaría o seguiría, según el técnico, confiando en Acerinox. Vamos a esperar a ver si después de esta vela que estamos viendo dibujada conseguimos rebotar. La compañía, como decimos, ¿no? Los gráficos al final son patrones históricos o recientes que hemos visto cómo se ha ido comportando, y según lo que podemos ver aquí, cada vez que hemos visto pues un toque, ¿no? En la parte inferior de este canal alcista, pues hemos visto cómo la compañía conseguía sobreponerse y volver a girarse al alza. En este caso, pues estamos viendo que está tocando esa parte inferior, estamos por encima de las medias, bueno, pues parte media también de Bollinger, que a veces también ocurre esto, ¿no? Cuando llegamos a la parte superior, vemos esta vela envolvente bajista, esta vela envolvente se convierte después en una tendencia a la baja, una serie de velas que estamos viendo reflejándose aquí bajistas, vemos también un martillo bajista, que luego vemos esta vela alcista. Bueno, en cualquier caso, yo creo que podemos ir al alza, una DX que sigue mostrando fortaleza, fijémonos que incluso el RSI empieza a rebajar, y yo en este caso sí, diría, antes que nos enseñaban, ¿no? Nos preguntaban bueno, ahora tengo aquí CIE Automotive, Sí. ¿no? Pues bueno, creo que Acerinox puede tener un mayor potencial que CIE Automotive. Y en el caso de ArcelorMittal, perdón, más dudas, ¿no? Más dudas porque anteriormente hablábamos sobre un nivel de soporte en torno a los 56, 57 euros. Ahora mismo se ha roto a la baja ese nivel de soporte. Hemos visto cómo esta directriz alcista también se rompe a la baja. Estamos viendo por debajo de las medias, parte inferior de Bollinger. Yo ahora mismo, Lucía, ArcelorMittal no la veo tan bien, Acerinox le daría una oportunidad, y de lo que hemos visto hoy, ACS o Nvidia incluso, creo que pueden ser también oportunidades interesantes. Genial, pues seguimos en nuestro canal de YouTube. Vamos a mirar a Naturgy. Nos pregunta un oyente ahora mismo por la compañía energética española. Nos dice que tiene títulos comprados en 38,50. Soportes ahora mismo que veas para Naturgy, Manuel. 38,50. Eso pone, me está extrañando a mí el precio, sí, digo, quizás se ha equivocado y sea 28,50. Puede ser, ¿no? Puede ser, bueno, voy a pensar que son 28,50. Por su bien vamos a pensar que son 28,50. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos ver en Naturgy? Al final, pues estamos viendo un poco de volatilidad, ¿no? Estos días también en la empresa Utilities, al final hemos visto subir la rentabilidad de los bonos, hemos visto subir el coste del dinero, hemos visto subir al Banco Central Europeo los tipos de interés, algo desde mi punto de vista equivocado, porque yo creo que cuando un banco central decide subir tipos debe ser por una inflación generada por la demanda y no por la oferta. Cuando digo esto es porque la demanda en Europa no es extraordinaria, de hecho vemos los datos de crecimiento económico, etcétera. Hoy, por ejemplo, los PMI por debajo de 50 no nos indican expansión, pero sí que, claro, tenemos una escasez generada por la guerra en Irán, una escasez que ha provocado que los precios del petróleo suban no por la demanda, sino por la oferta, ¿no? Y yo creo que ahí el BCE se equivoca y se va a seguir equivocando si sigue subiendo tipos. Y esto provoca que aquellas empresas que tengan endeudamientos más altos, aquellas empresas que tengan pues más tipo a variable o más endeudamiento general y que tengan que refinanciar o emitir nueva deuda, pues se vean perjudicados, ¿no? Y esto pues es en parte lo que le ocurre a muchas de estas utilities, ¿no? Bueno, en este caso pues hemos visto diferentes movimientos a lo largo de los últimos días, y a nivel técnico pues hemos tocado un techo en los 30 euros por acción, ¿no? Que podemos decir que ha sido como la resistencia importante, ¿no? Ahora mismo, pues incluso también después de estos últimos movimientos bajistas, hemos roto un primer, y vamos a identificarlo mejor con Fibonacci, hemos roto un primer nivel de soporte, fijémonos que era 23,6, nos vamos directamente al 38,2, que estamos también cercanos de la media móvil de medio plazo, y bueno, pues es un nivel importantísimo el que estamos actualmente en torno a los 28, 27,75, porque significaría ya que si lo rompiésemos a la baja, pues nos podríamos ir bastante por debajo, ¿no? Hablamos de niveles ya de 27, 26, etcétera. Entonces, bueno, yo la verdad es que no lo tengo tan claro en las utilities españolas, las gasistas españolas, no lo tengo tan claro, creo que hay otras oportunidades. Puede que sigan subiendo la rentabilidad de los bonos ante esas decisiones de política monetaria, y por tanto puede seguir afectando a empresas que tienen altos dividendos además, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay coste de oportunidad, como decíamos en CIE.
Pues también nos preguntan justamente, has dicho que hay otras oportunidades, Manuel, en un par de minutillos que nos quedan, ¿algún valor del IBEX que tú veas ahora mismo buen aspecto para entrar? Bueno, a ver, a nosotros nos gusta Inditex, por ejemplo, es un valor que es verdad que últimamente ha perdido la supremacía del IBEX 35, ¿no? Que hemos visto en las noticias, además, que Santander ha pasado a ser la empresa más Sí. valiosa del IBEX 35, los bancos han pegado un buen tirón en alza, nosotros los bancos, como ya sabéis, no somos un sector que predomine en nuestras preferencias, y sin embargo, pues Inditex hemos visto que los resultados del trimestre fueron muy buenos, ¿no? Y el adelanto de lo que han hecho de este nuevo trimestre ha sido espectacular. En un entorno tan complejo, en un entorno tan complicado, en un entorno de subidas de inflación de materias primas, energéticas, en el algodón, ¿no? En el que al final, pues Inditex le afecta gravemente para el tema textil, para el transporte, ¿no? Es una compañía que desde luego que para las modas y para llegar al cliente final pues es la mejor empresa de todo su sector, ¿no? Incluso cuando vemos otras compañías con caídas drásticas en los ingresos y en el crecimiento de las ventas, Inditex se acercaba al doble dígito, algo fabuloso. Entonces, por ejemplo, el tema de las tiendas, ¿no? Con la remodelación que ha hecho, esos espacios tan grandes que permite que la gente no se ahogue en las tiendas y dedique más tiempo, el tema del armado, como digo, el transporte, bueno, yo creo que el cero deuda, ¿no? En este entorno que decimos de empresas más perjudicadas de más deuda. Yo creo que ahora mismo Inditex, a pesar de la complejidad actual geopolítica, porque le afecta gravemente, es un valor para nosotros que hay que tener muy en cuenta. Hemos dicho ACS, pues ACS e Inditex para nosotros son los dos valores que nuestros favoritos, vaya, de cara a los próximos meses en IBEX 35. Pues esos dos nombres propios sobre la mesa, ACS e Inditex, que nos ha acercado Manuel Pinto, responsable de análisis de XTB para España. Manuel, muchísimas gracias como siempre por haber estado en Mercado Abierto. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros.